Hello a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, que en este caso estamos como que en un spot muy diferente. Y también este video no es como un vlog, no es ningún tutorial, no es ningún Get Ready With Me. Es un videito como para platicar, pero hablar de cierto tema que me gustaría tocar aquí en el canal, que justamente esto decidí hacerlo. O sea, yo tenía muchas ganas de hacer un video así, con muchos temas de los que tenía en mente, de los que quería hablar. Pero justamente una personita que está suscrita aquí en el canal comentó en uno de mis videos que quería ver si yo podía hacer un video en el que hablara de cómo salir de la zona de confort. Entonces yo dije, perfecto, o sea, es que yo tenía muchas ideas para hablar en un video así, pero no se me plantaban de que así de que voy a hablar de esto específicamente. Y pues vi ese comentario y yo dije, ok, esta es mi oportunidad, así que bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad. Y bueno, antes de comenzar quiero aclararles que yo no soy ninguna psicóloga, no soy ninguna persona profesional que hable de estos temas. Simplemente soy una persona que ha vivido experiencias que tengan que ver con este tema, además de que pues estoy hablando desde lo que yo sé, desde lo que yo creo y desde lo que yo pienso que es lo mejor para ayudarlos a ustedes desde mi ser. O sea, son mis propios consejos y sugerencias, así que bueno, tampoco es que, o sea, si hay cosas que a ustedes no les laten, simplemente no las tomen y ya está. Y lo que les sirva, tómenlo y pónganlo en práctica en su vida. Así que nada, sin nada más que decir, comencemos con este video. Bueno, principalmente como para tomar contexto e iniciar esta pequeña charla, quiero pues leerles un fragmento de un libro que estoy leyendo que se llama El mar de madera por Jonathan Carroll, que justamente cuando lo estaba leyendo yo tenía ya en mente empezar la organización de este video y lo leí y simplemente como que dije, pam, esto va con lo que quiero hablar, así que quiero leérselos para empezar como un poquito con el contexto de este video. Bueno, se los voy a leer, ¿ok? Dice: a mí me gusta vivir aquí porque me gustan las cosas familiares. Siempre dejo los zapatos en el mismo sitio antes de irme a la cama. Tomo lo mismo para desayunar casi todos los días. Cerramos paréntesis, cerramos comillas. ¿Por qué les leo esto? Bueno, para darles un poquito de contexto, el señor, el protagonista de este libro, está hablando un poquito acerca de que él le gusta el lugar en el que vive porque está bien con las cosas pequeñas, con lo seguro, con lo que es conocido. Y justamente lo que menciona del tema de siempre dejo los zapatos en el mismo sitio antes de irme a la cama, tomo lo mismo para desayunar casi todos los días, está haciendo referencia a que prácticamente el señor está muy bien con la rutina. O sea, como que él se siente bien con la rutina. Prácticamente lo que él hace son pequeños hábitos que nos crean, pequeños hábitos que son parte de nosotros, y que se vuelven parte de nuestro día a día, y que eso crea una zona de confort. Creo que la rutina es una zona de confort, o creo que es nuestra zona de confort prácticamente, porque la rutina es lo cotidiano, es como lo que nos mantiene seguros, es lo que hacemos todos los días, es a lo que estamos acostumbrados a hacer siempre. Y por eso creo que la rutina es igual a la zona de confort, ¿ok? Obviamente la zona de confort abarca muchos más lugares que nada más la rutina, pero creo que este es un claro ejemplo de lo que es la zona de confort, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros salimos de esta rutina es igual a salir de nuestra zona de confort, porque dejamos de lado o salimos de lo que estamos acostumbrados a hacer todos los días, dejamos de hacer lo que es normal para nosotros, lo que es un hábito para nosotros, y salimos un poquito de esa burbuja que nos encierra en nuestro día a día. Justamente por esto es que yo, desde mi cerebro, desde mi propia opinión, creo el concepto de zona de confort como esos pequeños hábitos que creamos como nuestros. O sea, que cada persona tiene esos pequeños hábitos que los adaptamos a nosotros mismos y que justamente por eso los sentimos
un lugar seguro, porque es como de nosotros nada más, ¿sabes? Podría ser lo que nos gusta hacer, lo que no nos gusta hacer, nuestros entornos favoritos, etcétera. O sea, incluso, no sé, un pequeño hábito de cualquier persona, por ejemplo, de este señor que dice que siempre deja los zapatos en el mismo lugar antes de irse a dormir. O sea, es como un pequeño hábito que a lo mejor y nosotros no nos damos cuenta porque ya estamos tan acostumbrados a hacerlo, pero es un detalle que tiene mucho que ver. Y imagínense que un día el señor no deja sus zapatos ahí mismo, es como que sale de esa rutina en la que siempre hace lo mismo todos los días, ¿no? Entonces, pues por ende es que, nuevamente repito y pongo un texto grande aquí, rutina es igual a zona de confort. Vuelvo a citar otra parte del libro, se las voy a leer nuevamente. Dice: cuando era joven vi mundo suficiente para darme cuenta de que lo mío no eran esos países cuyos sellos aparecen elefantes, pingüinos o serpientes Colubert de Rusia. Gracias, pero no. Y bueno, justamente quiero llegar a, o sea, con esto quiero llegar a que, si se fijan, bueno, en esta parte del libro, el señor explicaba que él había, desde su infancia, había vivido en este lugar que se llama Cranesview, que es como un pueblillo súper pequeño en donde toda la gente se conoce. Él desde pequeño había vivido ahí, pero después pasa su etapa adolescente, en la que se vuelve un poco rebelde, y luego pasa su edad adulta joven, en la que él decide viajar y conocer el mundo. Y justamente al viajar y conocer otros lugares, se dio cuenta de que él no quería vivir en las grandes ciudades donde toda la gente va ahí a conocer o cosas así. O sea, como él no quería vivir en las grandes ciudades como Nueva York, Londres, yo qué sé, esos lugares gigantes, famosísimos. O sea, él no quería nada de esto. Por eso es que menciona lo de donde en los sellos aparecen elefantes, etcétera. O sea, él se dio cuenta de que no quería vivir en un lugar así, y que gracias a lo que él había conocido desde pequeño, él decidió que él quería vivir en un lugar familiar. O sea, justamente lo que les decía antes, decía que a él le gustan las cosas familiares, y justamente Cranesview, el pueblito este en el que vive, le ofrece eso. Entonces él dijo: bueno, yo ya conocí el mundo allá afuera y me di cuenta de que eso es lo que no me gusta y me siento bien aquí. Y se fue al lugar al que él ya conocía, o sea, un lugar en el que estaba familiarizado desde que era pequeño. Entonces, esto es a lo que me refiero con zona de confort. O sea, poniendo el ejemplo de este señor, su zona de confort fue Cranesview, el pueblito en el que vivió desde pequeño, porque se dio cuenta de que ese era el lugar en el que se sentía seguro, en el que se sentía bien. Y él, al salir al mundo, literalmente a explorarlo, se dio cuenta de que esto no es para mí, yo no quiero esto. Entonces él se regresó a vivir, pero después de haber conocido otras oportunidades, otros horizontes, otras vistas, él dijo: yo no quiero esto. Y bueno, y es que cuando nosotros salimos de este espacio tan limitado, tan pequeño, tan seguro, llamado zona de confort, nos alteramos un montón, porque es como decir: ¿por qué está sucediendo? O sea, me refiero a salir de la zona de confort no solamente por decisión propia, sino por distintas situaciones que nos hagan tener que salir de ella. O sea, nosotros nos cuestionamos: si yo no quiero irme de un lugar en el que estoy cómodo o cómoda, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo moverme si yo estoy bien aquí, no? O sea, si esto es lo que yo conozco, ¿por qué tengo que salir más allá a lo desconocido si yo no lo quiero hacer? Porque justamente dentro de esta burbuja que en cualquier momento se puede romper, hay tranquilidad, hay paz, es un mundo conocido. Entonces llegan situaciones de afuera que hacen que esa burbujita se reviente, y entonces nosotros decimos: o sea, ¿qué está pasando? Si eso no sucede aquí dentro, que viene todo esto para acá. Y justamente se los repito, o sea, es porque no nos gusta. Más bien, a nadie le gusta que lo muevan de un lugar en el que se está bien, en donde estamos cómodos. Es un ejemplo, es que, por ejemplo, no sé, una persona que lleva años trabajando para una empresa y después sucede este tipo de circunstancias en las que una empresa compra a otra empresa, y las personas que llevaban años trabajando ahí tienen que adaptarse a la forma de trabajo de otra persona cuando llevaban años trabajando para otro jefe.
llega otra persona y te pide que hagas las cosas como él quiere, pero tú llevas años trabajando de una manera y te piden que lo hagas de otra manera, entonces tú te quedas como, o sea, como que de un día para otro te tienes que acostumbrar a hacer las cosas como, no, más bien, o sea, es como que no puedes de un día para otro, o es muy extraño y muy difícil adaptarte a hacer las cosas de un día para otro súper diferentes, o sea, no se puede. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, que tú todos los días te vas caminando al trabajo, X, no sé, y ese día por el clima empieza a llover, pero así tan fuerte que las calles están inundadas y no puedes irte caminando, entonces los taxis están llenísimos y tu única opción es irte en camión. ¿Cómo se va a sentir una persona que todos los días se va caminando o que va en la comodidad de su auto y que de la nada se tenga que ir en camión? O sea, te vas a quedar como de que no, o sea, obviamente te vas a tener que retener a esa idea y a lo mejor ibas a buscar formas más cómodas de transportarte que ir en camión, ¿no? Es por eso que aquí siento que entra el tema de la resiliencia, que, bueno, busqué en internet o sea, yo tengo el concepto de lo que es, pero igual me quise asegurar de que fuera lo que yo realmente creo y sí, entonces nada más les voy a dar el significado que yo creo, o sea, lo estructuré con mis propias palabras, ¿ok? Para que sea un poco más entendible y no sea tan estructurado, pero así es como yo lo veo, yo lo entiendo, y es la capacidad, bueno, la resiliencia es la capacidad de adaptarnos o afrontar distintas situaciones que se nos presenten, ya sean buenas o malas. ¿Qué pasa? Que cuando uno vive, por ejemplo, en el caso de esta persona que va a, bueno, tuvo un cambio de jefe súper diferente y de un día para otro tiene que adaptarse, bueno, la persona va a practicar la resiliencia y va a decir, ok, bueno, yo hacía las cosas de una manera, pero si ahora me las están pidiendo de otra forma, puedo hacerlo, o sea, ¿por qué no? A lo mejor en el proceso va a ser difícil adaptarse, porque no es como que, no sé, es como con el tema de los hábitos, es como que no puedes de un día para otro meter de una a 15 hábitos que no tenías en tu vida, o sea, no se puede porque al tercer día lo vas a dejar de hacer porque no se puede. Entonces, el proceso va a ser difícil para esta persona, sí, pero con la resiliencia va a tener más bien va a tener que manejar o tener que practicar la adaptabilidad en esto, y obviamente en el proceso se va a ir adaptando a estas nuevas formas de trabajo que le están pidiendo, ¿no? Pero, o sea, con el tiempo se va a ir adaptando, con el tiempo lo va a ir aceptando y después se va a acostumbrar, ¿me entienden? O sea, o por ejemplo, en este caso de la persona que ya no se puede ir caminando porque está lloviendo y no puede llegar al trabajo, si no hay otra alternativa, pues obviamente se va a tener que ir en camión, ¿no? Entonces va a tener que poner en práctica la resiliencia para decir, ok, no me puedo ir caminando porque estoy inundado, y si pretendo esperar un taxi con este clima voy a llegar tarde a mi trabajo, entonces mi única alternativa es irme en camión. Entonces, bueno, ¿por qué no? Entonces él o ella va a usar la resiliencia, ok, y va a tomar el camión y problema resuelto, ¿no? A lo mejor y no le gusta, pero es la única vez que lo va a tener que hacer, pero al menos ya sabe que para una próxima vez, si el clima es así, bueno, voy a tomar el camión y no voy a tener que estar esperando para tener que ir a mi trabajo. Entonces, ya que hablamos sobre todo esto que les acabo de contar es como para poner en contexto lo que es la zona de confort, y lo que conlleva también el afrontar las situaciones para salir de nuestra zona de confort, que en este caso es la resiliencia, poner en práctica la resiliencia. Ahora sí, que ya hablamos de esto, quiero que, bueno, eso es como ya para ahora sí ayudarlos, darles las herramientas a ustedes para que salgan de esto, porque justamente pues son cositas que creo que son importantes, ¿no? Ya para uno mismo, no nada más para entender lo que es la zona de confort. Hay que hidratarnos. Ahora, ¿qué es lo que viene? Es cuestionarnos. Yo creo que las personas que hicieron clic a este video sin ser suscriptores en el canal están viendo esto porque tienen problemas para salir de su zona de confort. Entonces,
vamos a hacer un trabajito. Vamos a cuestionarnos, hacer una introspección en nosotros mismos y pensar. ¿De qué lado estoy? Bueno, es desde mi punto de vista, desde lo que yo mentalmente tengo. Hay dos lados. Sí, dos lados en el tema de la zona de confort. Uno es bueno y uno es malo, ¿ok? El primero es estar en esa zona de confort en la que nos sentimos bien y estamos ahí porque estamos relax en este punto de nuestra vida. O sea, espero darme a entender, o sea, estamos en esa zona de confort en la que nos sentimos bien aquí, o sea, todo está bien en nuestra vida, estamos tranquilos, me siento bien con las personas que están en mi entorno, me siento bien con las cosas que estoy haciendo, me siento bien con los hábitos y los hobbies que tengo en este momento, etcétera. O sea, todo en ese ámbito me siento bien con ello y por eso es que me mantengo en esta zona de confort. Pero si se me llega a presentar una situación en la que tenga que salir de ella, tenga que afrontar alguna situación en la que no me siento muy cómoda, pero digo, ok, lo acepto conscientemente, estoy consciente de lo que tengo que hacer y estoy consciente de que voy a hacer algo a lo que no estoy acostumbrado, pero por mi bien, sé que tengo que hacerlo y no le pongo peros a esa situación. Siento que estar en esa zona de confort está bien, ¿sabes? Porque sabes lidiarla, o sea, ok, toda mi vida está en orden, yo estoy en orden, mi entorno está en orden, pero cualquier situación que se me presente puede llegar porque la voy a afrontar de una manera positiva. Eso es ajá, ¿sí? ¿Me entendieron? Siento que esa zona está bien, o sea, porque tú estás consciente de todo lo que está pasando, estás consciente de que en algún punto no todo va a ser tan color de rosas y que a lo mejor puede que lleguen ciertas circunstancias en las que vas a decir, ok, esto no es normal en mi vida, esto no es algo que es muy cotidiano, muy rutinario, muy rutinario, pero, bueno, ¿por qué no? O sea, a lo mejor yo soy una persona súper introvertida que me gusta lo familiar, me gusta estar en casa, me gusta estar en mi habitación, me gusta estar con mis 3 personas de amigos que tengo, etcétera. Pero si me llegan a invitar, no sé, a una fiesta, no sé, yo digo, ok, voy a ir, pero hasta que me sienta bien. Ya si no me siento a gusto, si ya me quiero ir, si ya no tengo ganas de socializar, me voy, pero fue a la fiesta, ¿ok? Como estar en una zona de confort sana. Ahora, de este lado creo que hay mucho más personas y yo llegué a estar mucho en este lado, amigos, y en verdad es muy tedioso, es muy pesado. Es estar en esa zona de confort en la que estás ahí por miedo e incertidumbre a lo que pueda pasar allá afuera. O sea, tienes miedo a accionar. ¿Es accionar la palabra? ¿Accionar? Bueno, sí, a ponerte las pilas. Tienes miedo de salir de ahí, de salir y conocer. Tienes miedo de ponerte las pilas. Es que no sé si la palabra es accionar. Tienes miedo de ponerte en acción, vaya. Y que no sepas lo que vaya a pasar porque tienes miedo de 1001 posibilidades y probabilidades que puedan suceder. Es ahí la zona de confort en la que no está bien y que te voy a dar las herramientas y las cosas que yo hice, que aprendí, pues para salir de esta crisis, porque es crisis, es una zona en la que sobrepiensas un montón todo y que después se derrumba, ¿ok? Esto que te voy a decir lo aprendí en terapia. O sea, esto en verdad, si yo no hubiera tocado este tema en terapia, yo no sería la persona que está aquí. O sea, en verdad, esta ideología que me dio mi psicóloga es muy buena y espero que ustedes también la puedan poner en práctica. Es vivir sin expectativas. Tal cual, o sea, a ver, yo creo que todos entendemos lo que es una expectativa y hasta cierto punto las expectativas son buenas. O sea, porque por ejemplo, yo tengo expectativas de vida en la que yo digo, bueno, yo pretendo graduarme de una carrera que me gusta, yo pretendo en algún punto tener mi casa, un carro, tener el trabajo que a mí me encantaría, etcétera. Pero yo sé que para tener eso que yo quiero debo trabajar por ello y yo sé que hay muchas partes en el camino que voy a tener que realizar, quiera o no, para poder llegar a eso que quiero. O sea, ese es como
Son expectativas conscientes y que en base a estas expectativas podemos crear aspiraciones, metas y son más personales, ¿saben? Son expectativas personales. Pero hay expectativas que no están bajo nuestro control. O sea, por ejemplo, no puedo, las expectativas, bueno, más bien me refiero a las expectativas que tienen que ver con las expectativas que tengo de otra persona. Mucha expectativa me traba la lengua. Las expectativas que yo tengo ante alguna situación, las expectativas que siento o que tengo hacia cierta relación con una persona. Ese tipo de expectativas creo que rebasan un límite. Ok, a ver, vamos a ponerlo así. Aquí están las expectativas personales que nos ayudan a crear metas, aspiraciones, que son expectativas conscientes porque gracias a ellas podemos llegar a algo. Pero aquí hay un límite. Aquí está un punto en el que ya está hasta ahí. Las expectativas que les acabo de mencionar, que son expectativas en personas, en relaciones, en situaciones que no están bajo nuestro control, están de este lado, ya rebasan ese límite. ¿Por qué? Porque no están bajo nuestro control, no son expectativas que dependan de nosotros y que gracias a estas expectativas creamos idealizaciones. Un ejemplo que les voy a poner es... ¡Ay, me tronó el dedo! Un ejemplo que les voy a poner es uno muy random, pero que yo creo que lo vamos a entender porque todos hemos pasado por esto, y es el decirle a una persona que nos gusta, ¿ok? Todos hemos pasado por esto alguna vez, o sea, no me digan que no, todos. Entonces, cuando estás dentro de esta zona de confort en la que tienes mucho miedo, es cuando sobrepiensas tanto una situación porque no sabes qué va a pasar. Y te aterra tanto el que qué va a pasar, más que nada, el qué va a pasar en el lado negativo, ¿sabes? Porque cuando sobrepensamos una situación no es de manera positiva, o sea, siempre va del lado negativo. No creo que sobrepensemos algo porque nos vaya a hacer un bien, o sea, nunca sobrepensamos algo que sabemos que nos va a hacer un bien. Sobrepensamos cuando tenemos miedo a que las cosas vayan a ir mal. Entonces empezamos a sobrepensar y empezamos a crear un montón de posibilidades. No sé, yo espero que todos hayan visto ya la película de Intensamente 2. Esta escena en la que ansiedad empieza a crearle un montón de escenarios ficticios en los que podrían suceder si Riley hablaba o no hablaba con la chica popular. Creo que sí era ese contexto, pero bueno, me entienden. Esta escena en la que ponía un montón de pantallas con todos los escenarios que podían suceder, pero, o sea, aquí creo que esto va de la mano porque todos los escenarios que pasaban ahí eran escenarios malos, negativos, o sea, donde algo iba mal. Aquí esto es a lo que me refiero cuando sobrepensamos una situación y nos imaginamos millones de posibilidades que podrían suceder si, por ejemplo, en este caso, hablamos con esa persona, porque tenemos miedo. Más que nada también porque si en algún punto esto ya es muy largo, también solemos idealizar a la persona. Por ejemplo, en esta situación que les estoy explicando, idealizamos a la persona. La tenemos idealizada de una manera de que no, pues es que me gusta porque es muy guapo, siento que es súper amable, siento que es súper cariñoso, siento que es muy detallista, no sé. Idealizamos a la persona y también le sumamos el hecho de que estamos creándonos todos los escenarios ficticios que podrían suceder con esta persona cuando ni siquiera le hemos hablado. Y yo hablo desde esta situación porque yo ya lo viví justamente en esos que yo dije, o sea, es que qué mejor manera de explicarlo. No ha sucedido nada, no sabemos nada porque no lo hemos hecho, ¿ok? Y justamente para accionar, nuevamente digo la palabra accionar, espero que exista y que no esté quedando como una tonta diciendo la palabra accionar. Tenemos que tener en cuenta para accionar de las cosas que no tenemos control y de las que sí tenemos control. En este caso, ¿qué tengo bajo control si yo le llegara a hablar a esta persona? Bueno, tengo bajo control mis nervios, tengo bajo control la forma en la que le hablo, tengo bajo control mi amabilidad y tengo bajo control el no idealizar a esta persona y no tener expectativas ante la situación. Ok, yo tengo bajo control eso. ¿Qué no tengo bajo control? No tengo bajo control lo que la persona vaya a pensar. No tengo bajo control de cómo vaya a reaccionar la persona al que yo le hablé.
no tengo bajo control de cómo va a hacer esa persona. O sea, si yo tengo bajo control que el no idealizar a esta persona, el no tenerle una expectativa acá súper alta, yo digo, tengo bajo control no tenerle expectativas, entonces yo sé que no tengo bajo control el cómo va a ser esa persona. O sea, porque no la conozco, pero tampoco sé cómo vaya a ser y a lo mejor puede que no me guste. Entonces no tengo bajo control el cómo vaya a ser esta persona. Son ejemplos, no X. Entonces, ya que estoy consciente de lo que tengo bajo control y de lo que no, voy a controlar eso que sí tengo bajo control y voy a accionar. Voy a accionar y voy a ponerme las pilas y voy a decir, ok, voy a hacerlo, pero como no tengo expectativas, no voy a esperar nada de esta situación. O sea, es que eso es lo que me encanta de esta ley de sin expectativas, porque no vas con ninguna idea, no vas esperando nada, no vas esperando una recompensa, no vas esperando la mejor cita de tu vida, no vas esperando que después de que le hables a esta persona te vayas a casar con ella. No esperas nada, o sea, no vas con nada en mente. Entonces, sea cual sea el resultado, pues no vas a... o sea, es que no es como que te vaya a dar igual, pero tampoco es como que digas, me siento decepcionada, porque ahí va el otro lado, de cuando nosotros idealizamos tanto algo, le tenemos grandes expectativas y nosotros nos imaginamos todo esto súper wow, es que esta persona me encanta su personalidad, me encanta su vibra, etcétera. Y la tenemos súper idealizada esta persona, ¿no? Y nos imaginamos una vida con esta persona, etcétera. Y después cuando, no sé, digamos, una cita, hablas con esta persona aunque no la conozcas, o sea, digo, todas las idealizaciones y las expectativas que tienes son irreales porque no conoces a la persona. Entonces, pasa esa cita, hablas con la persona y te das cuenta de que es todo lo contrario a lo que tú esperabas. Te decepcionas, obviamente, pero tú solita o tú solito, perdón, es que como que siento que hablo entre mí y una amiga. Y bueno, espero si hay hombres por aquí, pues bueno, no es en mala intención. Tú solito te decepcionas de esa situación. O sea, tú solito o tú solita te causaste esto, ¿sabes? Porque tú sabías que no conocías a esta persona, pero igual tú tenías las expectativas de que iba a ser la mejor cita de tu vida y al final te diste cuenta que no, de la peor manera. Entonces, este lema de sin expectativas nos lleva a que, ok, voy a hablarle, pero no esperas nada a cambio, no esperas nada. O sea, simplemente vas de que vamos a intentar algo nuevo, vamos a hablarle porque tengo ganas de hacerlo, pero no esperas nada de esta persona. Entonces, si te encanta haber tomado esa decisión o te decepcionaste de esta persona, o bueno, más bien no te agradó esta persona, es como que, bueno, lo intenté, ¿sabes? O sea, no te va a dar igual, pero es como de que, ok, bueno, sigamos con nuestra vida, ¿sabes? O sea, es como que no tiene gran impacto en ti misma, pues. Y a diferencia de una decepción tan grande gracias a idealizaciones, expectativas que son irreales, porque en realidad no son, vaya la redundancia, no son reales. Entonces, yo creo que eso es lo que podemos hacer. O sea, en vez de quebrarnos la cabeza, rompernos la cabeza pensando en ¿qué va a pasar si hago esto? ¿Qué va a pasar? Hazlo. O sea, no vas a saber qué va a pasar. Y eso es justo algo que viene de una frase que yo odio, pero a la vez es muy cierta. Es de el hubiera no existe. Y o sea, a mí yo odio esa frase. O sea, la odio porque durante mucho tiempo yo, en alguna situación que llegué a vivir en mi vida, me preguntaba mucho ¿qué hubiera pasado si? Pero o sea, ¿qué ganamos con hacernos cuestiones si no, o sea, nunca vamos a saber qué hubiera pasado si? Porque nunca lo hicimos. Es como un laberinto sin salida. No tiene sentido que nos hagamos preguntas de algo que jamás pasó. Es más el hecho de intentarlo sin expectativas y en base a ello también nosotros nos vamos a llevar aprendizajes. O sea, porque, no sé, o sea, imagínense que toda la vida vivamos pensando que, bueno, vivamos teniendo miedo de salir de nuestra zona de confort, de hacer cosas nuevas, que llevamos con ese miedo todo el tiempo. O sea, ¿cómo vamos a aprender también a vivir
distintas situaciones. Entonces imagínense nunca intentar las cosas para que gracias a eso nunca aprendamos a cómo sobrellevar esas distintas situaciones que uno va viviendo. O sea, imagínense cómo sería todo. Miren, yo creo que cada uno tiene sus motivos para no salir de la zona de confort en la que estamos, pero lo que nos une es que es porque tenemos miedo de algo. O sea cual sea, tenemos miedo de algo. Entonces, yo creo que aquí es intentarlo, ¿ok? Intentarlo sin expectativas y también teniendo en cuenta que hay cosas que no vamos a tener bajo control, pero de las que sí tenemos bajo control, podemos usarlas a nuestro favor para que salgan bien las cosas, ¿saben? O sea, mientras haga las cosas, mientras que estén conscientes de lo que yo pueda hacer a mi favor de ello, creo que nos va a beneficiar, ¿no? Espero que se entienda y espero que también puedan entender los puntos a los que quiero llegar y que también les sirvan. En verdad, yo creo que lo mejor que pueden hacer es usar o hacer todo lo que ustedes quieran con el lema de sin expectativas. O sea, creo que mientras menos expectativas tengamos de las cosas que no tenemos bajo control, mejor vivimos, en verdad. O sea, no les digo, no tengan aspiraciones, no tengan expectativas de lo que quieren ser de grandes, no, o sea, porque esas son cosas que nosotros debemos trabajar por ellas y que pues nos hacen mejores personas o nos hacen trabajar en una mejor versión de nosotros para llegar a eso que queremos. Pero pues también imagínense cómo es sentir la presión de que, más bien de saber que alguien tenga expectativas muy grandes de ti cuando tú dices, es que yo no soy eso, ¿no? Lo digo en el sentido de que a lo mejor nosotros le ponemos muchas expectativas e idealizaciones a las personas de nuestro entorno o a X o Y persona, cuando literalmente esa persona, imagínense cómo se ha de sentir a esas idealizaciones tan grandes que tienen sobre ti y que tú digas, es que yo no soy esa persona, ¿no? O sea, imagínense la gravedad del asunto. Así que por eso les digo, hay que vivir con expectativas que tengamos bajo nuestro control y sin expectativas de lo que no tenemos control. Y bueno, ya como último punto quiero tocar, o sea, esto no es tanto como un consejo, simplemente es como para concientizar. Y es que siento que algo que nos ha perjudicado mucho a salir de nuestra zona de confort son las redes sociales. Y es que creo que nos han vuelto personas cómodas, o sea, en todo sentido, no solo me refiero a Instagram, TikTok, sino que también a esas aplicaciones como WhatsApp en las que mensajeamos, porque, o sea, un ejemplo fue en pandemia, todo lo que hacíamos era por medio de redes sociales, y yo se los digo desde mi propia experiencia. Yo era una persona que por cualquier aplicación social era muy social, o sea, yo tenía muchos conocidos, o bueno, amigos, amistades en línea, un montón, y yo era una persona súper social en mensajes. Y llega un punto en el que tuve que salir al mundo allá afuera, tuve que desenvolverme y empezar a socializar con personas, y fue súper difícil. Qué fácil es la vida cuando estás socializando por mensajes y no tienes que, pues prácticamente mostrarte vulnerable, ¿sabes? Porque por mensaje tú puedes tener una personalidad y en persona puedes tener otra. Entonces es muy fácil por medio de redes sociales mostrarte como una persona. Es muy fácil socializar, es muy fácil mostrarte súper, ya sabes. Y en persona hacer todo lo contrario. Al punto al que quiero llegar es que hay que salir un poquito de redes sociales. O sea, porque una cosa es que, por ejemplo, hables por mensaje de texto con tus amigas o amigos que ves todos los días en la escuela, etc. Y otra cosa es que literalmente todas tus amistades sean en línea. Digo, no está mal, pero mientras tú sepas que tú estás siendo la misma persona que eres en mensaje y en persona. O sea, porque digo, ¿qué ganas creando una vida que no, o creando una persona que tú no eres, ¿sabes? Es por eso que digo que las redes sociales nos han vuelto personas cómodas, comodinas. O sea, prácticamente es como de que ¿para qué salir al mundo exterior? ¿Para qué salir al mundo real si el mundo lo tengo aquí, no? Pero no es así, amigos. O sea, el ser humano necesita de salir, ¿sabes? Y va a llegar un punto en el que nos vamos a dar cuenta de esto. Pero pues es como, eso se los digo como para concientizar un poquito de que no todo es como
aquí en redes sociales y que también tenemos que dejar un poquito de lado esto porque incluso también siento que el celular es una zona de confort muy grande. Porque, por ejemplo, si estás en un lugar y te sientes incómodo o incómoda, lo primero que haces es refugiarte en el celular. ¿De qué manera nos beneficia eso a nosotros? Porque prácticamente es como encerrarnos en una burbujita mientras estamos en el celular. Y eso tampoco nos ayuda a ser conscientes de lo que estamos sintiendo en ese momento. O sea, en vez de cuestionarte, ¿por qué me estoy sintiendo incómoda aquí? ¿Qué puedo hacer para dejar de sentirme incómoda? Bueno, si yo no me siento cómoda, pues me voy, ¿no? Entonces, pero no, al contrario, decidimos refugiarnos en el celular. Sí, es como, es ser conscientes, es empezar a cuestionarnos qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal, para salir de nuestra zona de confort, ¿saben? Porque si tenemos muchos hábitos que nos hagan entrar ahí de nuevo, es como, pues no nos van a ayudar en nada. Entonces, creo que obviamente el cambio empieza a venir de nosotros. Y también hay que tener en cuenta de que para salir de tu zona de confort no tienes tampoco que hacer cosas como cosas que tú no harías. Muchas veces tenemos el contexto de, o bueno, la idea de salir de la zona de confort en hacer cosas súper locas. Es más como hacer cosas que te gustaría hacer, pero que no las haces por miedo. Y también hay que entender que tampoco es como de que, a ver, yo soy una persona súper cerrada, no me gusta salir de mi casa y de un día para otro me voy a ir a una fiesta y voy a socializar con todo el mundo. No, no. Siempre es un paso a la vez. Por cosas pequeñas podemos hacer grandes cambios. Entonces, pues sí, esos son mis consejos. Era de lo que quería hablar. Espero que la persona que me había pedido este video también como que pueda tomarse algo de este video. Y se los digo nuevamente, yo no soy ninguna persona profesional. Simplemente hablo esto desde mis ideas, creencias y experiencias para compartirlo con ustedes, ¿ok? Espero que les haya gustado mucho y eso. Muchas gracias por ver. Bye.